Hola, muy buenos días, queridos estudiantes. Estamos en una nueva sesión de las clases de historia, en la sesión número 17. Y en esta oportunidad, el objetivo será señalar las características de la expansión territorial chilena en el siglo XIX. ¿Ya? Bueno, si ustedes recuerdan, nosotros veníamos hablando acerca de los gobiernos conservadores de la época, ¿cierto? De estos tres gobiernos conservadores en 30 años. Eh, y de las características económicas también de esta época en el siglo XIX, ¿ya? La exportación de salitre, digamos, el descubrimiento de nuevas minas de oro y de plata, en Chañarcillo, por ejemplo, y que van a dinamizar un poco la economía acá en nuestro territorio, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de expansión territorial en Chile durante el siglo XIX, una de las primeras cosas que uno piensa es en la guerra del Pacífico. Y es verdad, teníamos que pensar en la guerra del Pacífico porque fue una forma en que nosotros nos expandimos también hacia el norte de nuestro país, ¿ya? Norte que no era de nosotros, por lo tanto, después de esta guerra, nosotros pudimos optar a esos territorios, ¿ya? Pero no es la única forma en que Chile se puede expandir. Hoy día vamos a hablar entonces de qué otras formas se puede expandir, ¿ya? Y vamos a ir primero viéndolo a modo general y luego de forma particular. Algunas consideraciones preliminares que tenemos que hacer antes de hablar de la forma en que se expande Chile, tenemos que decir que durante la colonia y en los mapas oficiales del siglo XVIII no estaba muy delimitado, digamos, el territorio nacional. De hecho, lo único que se podía decir es que hacia el norte limitaba con el despoblado de Atacama, hacia el oeste con el Océano Pacífico, hacia el sur con el Polo Sur y al este con la cordillera de los Andes. Pero en realidad, ¿ya? Bueno, ahí es una aproximación aproximadamente a la altura del volcán Maipo, pero esto era muy variable, porque al decir, por ejemplo, que delimitaba con el despoblado de Atacama, que hace referencia obviamente al desierto de Atacama, y más aún del desierto, a otros territorios también que no eran necesariamente el desierto mismo, es mucho. Por lo tanto, no hay un límite exacto, un paralelo exacto, un kilómetro exacto, donde podemos decir, o donde se podía decir, acá termina Chile, comienza Bolivia, comienza Perú, comienza Argentina. ¿Ya? No se tenía conocimiento exacto de los límites entonces del territorio porque era muy ambiguo. Los mapas que existían entonces en el siglo XVIII no eran muy claros. Y tanto Argentina como Bolivia, ¿ya? Que eran los países que delimitaban con Chile en esa época, tenían sus propios, digamos, interpretaciones de esos mapas y obviamente esas interpretaciones le daban más tierras a ellos. ¿Ya? Por lo tanto, tras la independencia, la autoridad de nuestro país se abocaron a la tarea de redefinir los límites nacionales y consolidar la soberanía sobre el territorio. Es decir, Chile y el Estado chileno intentó obviamente reinterpretar esos mapas y poder ocupar rápidamente los territorios que no estaban muy claros, ¿ya? Por lo tanto, este proceso tuvo ciertos problemas, ciertos obstáculos, por ejemplo, la escasez de población, ¿ya? Es necesario, por ejemplo, para extender nuestro territorio, poblarlo, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros queríamos extender el territorio al norte, lo primero que tiene que hacer un Estado para expandirse es llevar gente para que pueda poblar esos territorios y hacer soberanía, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que se ocupó el Estado durante esta época es en tratar de llevar la mayor cantidad de personas a estos territorios que estaban despoblados para hacer soberanía y poder ocuparse de esos territorios que, si no lo ocupaban el Estado chileno, lo podía ocupar el Estado argentino o el Estado boliviano, ¿ya? No importaba de dónde saliera esa gente siempre y cuando viviera en esas zonas en nombre de, digamos, el Estado de Chile. Y cuando digo que no importaba de dónde venía esa población, me refiero a que en realidad la población podía incluso no venir de Chile necesariamente, sino que el Estado, y de hecho lo hizo, fomentó la inmigración ya de colonos extranjeros a territorio chileno para que ellos pudieran poblar los territorios que los chilenos no querían poblar. ¿Ya? Y me refiero sobre todo al extremo sur. ¿Ya? Acá vemos un mapa de Chile a principios del siglo XIX, ¿ya? Y ustedes verán cómo era diferente en realidad, ¿cierto? Cómo hacia el sector, digamos, sur,
de la Patagonia, Chile era extremadamente extenso, tenía gran cantidad de territorio, que ya no tiene, y hacia el norte era más bien cierto chico, no era tan largo como lo conocemos ahora. De hecho, Arica, y acá quizás este mapa debería estar un poco más abajo, ¿cierto? Porque Antofagasta tampoco era de Chile, era de Bolivia. Por lo tanto, podríamos decir que el territorio chileno cambió totalmente durante esta época. Bueno, ¿por qué comienzan estas grandes expansiones? ¿Qué contexto se vivía? Nosotros hablamos un poco de la economía, ¿cierto? En la clase anterior, pero hay otros aspectos que tenemos que considerar de la economía para entender el por qué el Estado de Chile se estaba expandiendo territorialmente, ¿ya? Estos factores son, el primero, el desarrollo de la revolución industrial. No solamente en Chile, sino que la revolución industrial se estaba desarrollando en el mundo. ¿Ya? La revolución industrial la vamos a ver más adelante, ¿cierto? Específicamente qué significa este fenómeno de la revolución industrial, que comienza en Inglaterra y luego, ¿cierto?, se expande por el mundo a otros países y llega a América, pero a nosotros también nos tocó. Y el desarrollo de la revolución industrial favoreció a los países europeos que empezaron a tener gran cantidad de riquezas a que nos pudiesen comprar trigo, que era nuestra principal fuente de riqueza, el trigo, el vender el trigo, y más tarde la minería. Comienza un ciclo de la minería, especialmente el cobre, la plata, el carbón, y luego el salitre, que va a ser, digamos, el elemento fundamental de esta época y el argumento de muchas guerras que vamos a ver más adelante. La llegada de agentes comerciales a Valparaíso. Como yo les dije, en este tiempo llegan muchos colonos, muchos extranjeros, principalmente ingleses, alemanes, ucranianos, italianos, y llegan principalmente también a Valparaíso. Estas personas no eran personas, digamos, agricultores, sino que tenían una mentalidad mucho más burguesa de economía, de vender, de comprar, de crear empresas. Por lo tanto, ayudaron bastante a dinamizar la economía en nuestro territorio. Otro aspecto importante de la economía es el descubrimiento de los minerales en Chañarcillo, la plata, que fue fundamental, el cobre, carbón y salitre, como les decía ya, que va a ser un elemento fundamental que les vamos a dar una clase especialmente al salitre. Y luego el rol del Estado, un personaje que nos suena porque yo se lo había comentado en la clase anterior, que fue Manuel Rengifo, ¿ya? Un ministro de Hacienda de este periodo, de los gobiernos conservadores, y que va entonces a sacar adelante todos estos programas y todos estos, digamos, elementos que fueron tan beneficiosos para la economía de Chile, ¿ya? Con esto, Chile entonces tiene riquezas y comienza su proceso de expansión territorial. Y aquí vemos al menos 5 formas en que Chile se logra expandir y logra ocupar territorios que antes no tenía. Coloniza el sur, ya principalmente con colonos alemanes. Por eso cuando hablamos de el sur y ustedes digamos, piensan en la zona de Yanquihue, de Puerto Vara, de Frutillar, lo primero que se imaginan es, no sé, los kuchen, la cecina, ¿cierto? Los embutidos, las cervezas artesanales del sur, ¿cierto? De Chile. Por lo tanto, toda esa cultura que yo le acabo de nombrar son culturas principalmente alemanas. Y se entiende por lo mismo, porque llegaron muchos colonos alemanes. Se ocupa el estrecho Magallanes, se crean ciertas ciudades como Punta Arenas o como Fuerte Bulnes, se incorpora el Norte Grande después de la Guerra del Pacífico, le vamos a dar una clase completa también a esto también a la incorporación de la Araucanía. Los indígenas, principalmente los mapuches que vivían en esta zona, fueron desplazados a lo que se conoce entonces como reducción hasta el día de hoy, y la incorporación de Isla de Pascua, ¿ya? Que también la vamos a nombrar en su oportunidad. Todo esto entonces son formas en que el Estado de Chile se logra expandir a territorios que antes no tenía. ¿Ya? Aquí vemos un mapa entonces cómo era Chile antes de 1879 y Chile después, ¿cierto? Con la Patagonia que la pierde y el norte que lo gana. Sin embargo, lo que yo les decía respecto a la inmigración, a estos colonos que llegan a ocupar territorios que quizás la población chilena no quería ocupar, o había muy poca población chilena por ocupar esos territorios, tiene elementos buenos, como que Chile puede hacer soberanía y puede ocupar entonces sus territorios y puede delimitar, valga la redundancia, los límites al antojo que el Estado chileno quiera,
pero además trajo consigo la pérdida de gran parte de, digamos, la identidad cultural y de los pueblos originarios que habitaban en estas tierras. La historia que entonces les tengo que contar es acerca de un pueblo que se encontraba en esta zona, el extremo sur, principalmente de Tierra del Fuego, de un pueblo que se llamaba el pueblo Selknam. Y digo se llamaba porque prácticamente ya no quedan resquicios de este pueblo originario. ¿Ya? El pueblo Selknam era más bien un pueblo nómada, se trasladaba, ¿cierto?, de lugar en lugar buscando su comida. Tenían ritos bastante místicos y conectados con los astros y ritos de iniciación, eran pueblos iniciáticos, por lo tanto tenían digamos, una relación con la mente, con el espíritu bastante fuerte. Y estas familias tuvieron que convivir entonces con los colonos que llegaron de otros territorios, principalmente de Europa. Estos colonos trajeron consigo principalmente la oveja, ¿ya? Eh, Sin embargo, como ellos trajeron la oveja y digamos, los pueblos originarios de esta época no sabían que la oveja podía ser de alguien en particular, para ellos las ovejas y los animales son de todo en realidad, tuvieron entonces ciertos conflictos con los colonos, ¿ya? Principalmente los británicos, argentinos, incluso los chilenos, ¿ya? Porque estos pueblos originarios cazaban estas ovejas que habían traído los colonos, pero las cazaban porque ellos no tenían ese concepto de que un animal puede ser de alguien, sino que los animales son de todos, por lo tanto, como no eran de todos, los cazaban. Pero no los cazaban tampoco para venderlos, sino que los cazaban para comer, ¿cierto? Para sobrevivir. Si habían, por ejemplo, 20 ovejas en un territorio, ellos necesitaban una, cazaban una. No tenían esa mentalidad de nosotros que cazaríamos todas para poder comer una y después vender todas las otras, ¿cierto? Por lo tanto, las grandes compañías ovejeras, es decir, las compañías que criaban ovejas, empezaron a pagarles una libra esterlina por cada Selknam muerto, por cada hombre, mujer o niño, ¿cierto?, muerto, entonces se les pagaba una libra esterlina. ¿Cómo se confirmaba esto? Porque los cazadores tenían que llevar las manos o las orejas de las víctimas para entonces traer la recompensa en dinero, ¿ya? Comienza una conformación de una especie de ejército de personas que en realidad querían ir a cazar Selknam para obtener entonces estos dineros, y comienza lo que se conoce como el genocidio Selknam, ¿ya? Una caza indiscriminada, lamentablemente, de estos pueblos, y prácticamente ya no queda ningún vestigio vivo de estos pueblos originarios, ¿ya? Algunos de los Selknam, en 1890, fueron, digamos, llevados a Isla Dawson, ¿ya? Se les pasó a ciertas organizaciones de la Iglesia Católica, ¿ya? Para que los pudiesen, digamos, agrupar y poderlos alimentar y vestir. Lamentablemente, estos pueblos Selknam, que fueron, digamos, rescatados, entre comillas, terminaron muriendo de alguna u otra forma porque cambiaron sus ámbitos o hábitos, más bien dicho, alimenticios, ¿ya? Comían otras cosas, comían los alimentos de los europeos y por lo tanto terminaron muriendo de diversas enfermedades, ¿ya? Otra forma de colonización en el sur, pero ya no tan en el extremo sur, sino que en la zona de Yanquihue, es lo que yo les decía. Desde 1845 comienza una ley de colonización donde el Estado chileno comienza a traer colonos de diferentes partes del mundo para que pueblen entonces y colonicen estas zonas, y que la próxima clase entonces vamos a abordar de qué cosas nos pudieron dejar como legado estos colonos en el sur de Chile. Para finalizar, ¿qué importancia tiene conocer estos acontecimientos? ¿Qué legado cultural habrán dejado los colonos en el sur de Chile? Eso entonces lo vamos a comentar en la clase consultiva y en la entonces próxima semana en que nos veamos. Bueno, joven, que esté muy bien. Nos vemos entonces la próxima clase. Hasta luego.